No los voy a enviar. ¿Cómo está, economista? Qué gusto. ¿Qué, José? ¿Cómo estás? ¿Qué ha habido? Bien, bien, bien. Muy bien. A ver, vamos a comenzar a tratar de bosquejar este tema, ¿no? Sí. A ver, el tema era, déjame ver, tú me lo enviaste, creo. Estudio sobre los niveles de educación financiera de los microempresarios del sector de la bahía. Ya, muy bien, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es replicar una tesis que ya se hizo, ¿no? Obviamente cambiándole ciertas cosas al estudio. ¿Ya? Yo quiero narrarlo más como una historia que esté muy relacionado con lo que ocurrió en pandemia. ¿Ya? Y qué fue lo que puntualmente se vio en pandemia, los hechos que hay que resaltar, ¿no? Eh, Resaltar el hecho de que primero la gente no ahorra, ¿ya? Y generalmente los ahorros que hubo de las personas, ¿Ya? ya hay cifras de parte del Banco Interamericano de Desarrollo que habla de que la gente tenía ahorros para resistir en Latinoamérica aproximadamente entre 2 y 3 meses. Y la pandemia duró mucho más que eso, ¿no? Entonces, ese ¿Ya? elemento narrarlo, ese elemento narrarlo y tenerlo en consideración para poderlo resaltar, ¿no? Entonces, hay que preguntar sobre esto a la gente y ver qué es lo que ocurrió. Lo más seguro es que la gente te va a terminar diciendo eso. O sea, tuve ahorros para 2 y 3 meses, pero luego los 3 meses ya no nos alcanzó, ¿no? Y obviamente el caso de los microempresarios va a ser totalmente diferente porque ellos necesitan sus recursos para poder manejar el tema de negocio, y con un mercado inactivo fue mucho más problemático para ellos, ¿no? Y en el camino hay que ir viendo qué otras cosas se presentan. Ese es un caso. Otro caso que se vio que fue común fue el tema del manejo de cheques. Ya, Manejo de cheques. sí, los cheques. Que era lo que pasaba, de que se veía, o sea, la Super hizo plata en el tiempo de pandemia como no tienes idea, ¿no? El dato no lo puedo sacar, me gustaría mostrarlo, pero no lo puedo sacar. ¿Ya? Pero ¿cómo es? Lo que sucedía es que generalmente el informal, ¿no? Bueno, informal y también los formales, ¿Ya? trabajan a veces con cheques posfechados. Sí. Y ante una alerta en la economía, como sucedió, la gente, yo como empresario, ¿no? Ante la duda de que me vayan a pagar, yo cojo y ejecuto inmediatamente el cheque. Pero a algunos les resultó, pero a otros no les resultó, porque obviamente al momento de ejecutar el cobro, simplemente lo que sucedió es que como no tenían fondos y las personas que entregaban no lo tenían, no esperaban que ocurriera esto, lo que sucedió es que estaban desprotegidos, no tenían el dinero para poder responder los cheques y comenzaron a saltar las sanciones por el manejo de cheques, ¿no? Entonces, ¿Ya? ese es otro elemento que hay que rescatar en tu tesis. Eso es un elemento clave y que creo que es en realidad una cerecita que tienes en el pastel, que es la parte más importante de este tema, ¿no? Eh, bueno, otro tema podría haber sido a tratar de entender qué pasó con el acceso al crédito con esta gente, ¿no? Tanto formal como informal en este periodo. Lo más seguro es que en este periodo la gente podría haberse endeudado más de manera informal, con chulquero. ¿Ya? Eso también habría que bosquejarlo, no hay nada escrito sobre eso, ¿no? Y la única manera de poderlo encontrar es preguntando, La gente. preguntando qué fue lo que pasó. Eh, ¿Ya? entonces, esa historia que nosotros vamos a narrar, y esta historia que vamos a narrar, básicamente trata de descubrir estas tres cosas, ¿no? De presentar estas tres cosas, que finalmente desembocan en que la conclusión típica, los sujetos no tienen un nivel de educación financiera adecuado, ¿no? Y es importante trabajar en estos sujetos para que puedan responder ante las necesidades, ¿no? ¿Ya? Otro elemento que también podría bosquejarse y tratar de describir es cómo reaccionó realmente el sistema financiero,
tanto de lo que controla la super de bancos como lo que controla cooperativas, ver cómo respondieron a tratar de mitigar los problemas que tuvieron estos microempresarios, ¿no? Preguntarle a la gente si de repente los bancos se aproximaron, les dieron líneas de crédito, qué tan difícil fue el acceso, hubo una respuesta, hubo alguna ayuda. Es interesante también resaltar, y eso sería muy bueno resaltar, para mí fue así, ¿no? O sea, aparentemente el Estado nos vendió el concepto de que nos refinanciaban el tema de las deudas. Y eso en realidad terminó siendo más bien un beneficio para los bancos, porque los bancos lo que hicieron fue patear la pelota hacia adelante, cobraban más intereses, pero ¿Ya? finalmente el microempresario y el ciudadano a pie es el que terminó pagando más intereses con una deuda más larga durante más tiempo, ¿no? Y eso obviamente afectó a la economía del ciudadano, ¿no? Por más que lo hayan vendido, por más que nos dijeron, no, nosotros estamos refinanciando para proteger a la gente, en realidad el principio que estaba detrás es cuidar desde el lado de acá del Estado, ¿no? Era cuidar el tema de la solvencia de los bancos. ¿Ya? Y los bancos también lo vieron como un negocio ante la oportunidad de que no iban a perder, sino que simplemente lo que hacían era cobrar más intereses y tener más tiempo endeudado a un sujeto. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, eso que nos vendieron románticamente es lo que hay que ponerlo en la realidad. Entonces, ¿Ya? hay que analizar, ¿no? Y cualquier otra lista que vaya saliendo. Pero esas cuatro o cinco que he escrito en este momento son suficientes para presentar un temazo de tesis. ¿Ya? Manejo de cheques durante la pandemia, el acceso a crédito durante la pandemia, el manejo, claro, el manejo del, bueno, cómo lo hicieron, si es que lo hicieron con instituciones financieras o lo hicieron a través de manera informal, de pronto con chulqueros. Sí, Protección del sistema la financiero. respuesta de la banca ante las necesidades de los usuarios financieros también, cómo respondieron. ¿Qué más? Bueno, igual estoy grabando esta reunión, te la voy a pasar para que la puedas. Igual pon la opción de grabar para que tú también la puedas tener. Pon la opción de grabar, cosa que yo te la paso igual para que la tengas, ¿ya? Sí, sí, o me la envía, a ver, no sé dónde poner para grabar. Acá está, ya le di. Ya, igual en la tesis, recuerda que como van a estar haciendo las tesis, tienes que ir grabando y eso guardando, ¿no? ¿Ya? Y otra cosa, es importante que tu compañera esté en los tiempos de tesis. Sí, sí, por supuesto. Tiene que asistir, Buenas. porque yo tengo que poner asistencia, se hacen auditoría de estos videos, ¿no? Entonces, Ujú. si ella no asiste, simplemente tengo que poner falta, o si tú no asistes, tengo que poner falta, y eso luego lo auditan. Titulación generalmente revisa estos videos y mira cualquier situación. Bueno, lo coge aleatorio, ¿no? No puede Ya, revisar todo lo que hacemos, pero igual. O sea, tengan cuidado también en eso. Entonces, el tema va más o menos así, ¿no? Lo importante es primero, lo que yo te sugiero es tratar de ir haciendo una especie de, de base de quiénes van a ser los que vamos a encuestar. ya, ¿Ya? Y porque son dos cosas, ¿no? Medir todas estas cosas que yo te dije, que es lo primero, medir estos fenómenos que aparentemente se produjeron y que nosotros tenemos que mostrarlo, tratar de explicar las causas por las que se producen, cómo se produjo, debido a qué, o sea, la situación causa-efecto, ¿no? Entonces, el tema de los ya, cheques se debió, tales fueron las causas y el efecto fue tal. O sea, si tú te pones a ver, ahí solamente hay como 4 temas para sacar como artículos para publicar. O sea, es bastante interesante. Entonces yo digo, este fenómeno del tema de las multas que se produjo con la gente por el tema de cheques, se debió a esto y generó esto. ¿Ya? ya, Los otros factores que hemos mencionado, ¿no? El tema del sobreendeudamiento, el endeudamiento no formal con entes no formales, eh, y también describí el tema de la educación financiera con ellos, ¿no? ¿A qué se debe y por qué se está produciendo? Ya, eso, ¿qué más era? Con eso nosotros describiríamos, yo te decía que esto serían como 2 especies de tiempo, ¿no? Uno, hacer la descripción de estos problemas, y la segunda es hacer la encuesta en sí, que ya la encuesta ya la tengo, ya la encuesta ya ya, está.
¿ya? Entonces simplemente es aplicarla a este grupo para ver cómo reacciona este grupo. ¿Me pasaría la encuesta para cuándo? Sí, toda esta información ya te la voy a pasar, ya te la voy a pasar, inclusive la tesis del otro grupo que anteriormente hizo, y el ¿Ya? formato no se va a despegar de eso. Ya. Lo que hay que hacer es sí, tienes que ir ya leyendo, tienen que ir ya leyendo y tienen que ir, comenzar a esquematizar nueva data, ¿no? Entonces ya con las ideas que te doy, ya tú tienes que ir más o menos marcando, o sea, lo que te digo, repito lo que te estoy diciendo, yo lo que quiero es tener esta tesis donde describa estos problemas, y estos problemas que nosotros vemos que ocurrieron en la realidad justifican el hecho de por qué investigar el tema, y también Ya. resaltan la importancia de la necesidad de la educación financiera, ¿no? Ujú. Entonces, yo lo que hago es mostrar la problemática que ocurrió en pandemia, que en un ambiente bien ácido, porque pandemia en realidad fue un laboratorio para este tipo de situaciones, ¿no? Entonces se sometió a estrés completo al usuario financiero, y vimos las consecuencias que hubo en esos usuarios debido a todo este estrés que generó el mismo sistema, y cómo las cosas que ocurrieron, ¿no? Entonces, de ahí tienen que salir lecciones para poder en algún futuro que esto se pueda repetir, no ocurran estas mismas situaciones. Entonces, todo para mí, o sea, las cosas están ahí, es simplemente mostrarlas. Ya. Y todo va a desembocar en que justamente no hay un proceso adecuado de educación financiera. ¿Ya? Y Ya. por más que las autoridades se llenen diciendo de que hay procesos y tanta vaina, con esto es un artículo, son artículos que van a salir, y es una tesis que justamente está diciendo que no ocurrió eso, ya que no es en realidad lo que nos ven. ¿Ya? Y bueno, y también ir viendo, ¿no? Yo tengo que igual ir leyendo qué es lo que están haciendo actualmente en temas de educación financiera las instituciones públicas, pero yo creo que a esos microempresarios no llegan ni en broma, no llegan con capacitaciones, no llegan en nada. Y también lo que en algún momento yo te decía, ¿no? Ese es el nicho para trabajar. Es un espacio de capacitaciones en las cuales se puede trabajar de manera interesante, ¿no? Ya. Justamente trabajando en asesorías, vendiéndoles asesorías sobre, por ejemplo, con cuestiones de inversión, con cuestiones de manejo de endeudamiento. Eh, o sea, hay cómo montar una empresa consultora justamente para operar en ese espacio, y eso es lo que yo quiero hacer, ¿no? Y Ya. justamente todos estos temas de investigación aportan a lo que finalmente es parte de lo que quiero describir para poder de alguna manera crear una especie de empresa consultora que vaya enfocado a este tema del coaching financiero, ¿no? ¿Ya? Eh, bueno, Ok. eso. Entonces, más o menos ese es el bosquejo. Yo te estoy pasando las tesis, te estoy pasando la encuesta, que creo que sí la tengo en Excel, entonces eso nos facilita mucho, y creo que también la tenemos en Google Forms, que tú puedes Ya. tranquilamente ahí ya tomarla para poderla ejecutar, ¿no? Habrá que pulirla, habrá que revisarla, habrá que volverla a conversar. Lo que necesito es que ya vayas entrando en el tema y vayas leyendo. O sea, mi recomendación es léete primero la tesis que te voy a pasar. Ya. Luego de eso, y ahí ya te enfocas en el, Hacer en las el, encuestas. sí, sí, o sea, te vas metiendo ya en el tema, ¿no? Pero ya tienes más o menos un bosquejo general de qué es lo que queremos. Y ahorita es meterle carbón, porque en realidad este semestre es bien corto, ¿no? Tendríamos como En tres marzo meses terminamos. simplemente 3 meses para terminar esta vaina. Entonces hay que meterle bastante candela. O sea, una, lee, y dos, crea ya la base de quiénes son los que vamos a entrevistar. ¿Ya? Porque vas a hacer entrevistas, tienes que llegar a la gente, tienes que preguntarle. Y por eso me gusta hacerlo contigo, por el hecho de que entiendo de que tú tienes ese nexo con esta gente, ¿no? Sí. Algo que sí chequea es que los sujetos a lo que vas a encuestar generalmente no sean tan disímiles, ¿no? No vayas a tener un mega importador y uno chiquitito, ¿ya? O sea, identifícalos para que lo podamos ir encasillando. O sea, de repente Vos trabajás trata con de, los distribuidores. ya, Y o sea, no son directamente con el importador, sino el distribuidor es el que trabaja con el chino y el chino le pasa la mercadería. o Ahí sea, es, si ahí tú, sí. si tú tienes el acceso al principal, tómalo, porque él nos va a dar una lectura. Y a los pequeños también tómalo.
Porque, por ejemplo, de ahí pueden salir ideas de cómo entre ellos, en ese ecosistema, ¿no? Cómo entre ellos buscaron cómo sobrevivir. Porque a mí como importador no me interesa que tú te caigas. O sea, me interesa que sigas. Entonces ellos tuvieron que haber hecho algo para poderlos aguantar. Y así mismo los otros tuvieron que llegar a cierto compromiso con ellos, ¿no? Entonces eso es lo interesante, que eso no te lo dicen los libros, ¿no? Entonces, pero es Particularmente dice eso, pues, economista. es un Que proceso de mantiene simbiosis exactamente que hay entre estos agentes que hay en el importadores, sí, ecosistema que tratan de sobrevivir. Mostrar eso es interesante. ya, Entonces puede salir bastante material de acá, puede salir bastante material. bastante. Sí, sí, y es una muy buena tesis, es una muy buena tesis. Si logramos mostrar todo eso y tenemos la información adecuada, sale una muy buena tesis. Ok, Ya, entonces eso, yo te paso esta información, solo pásame el correo, no seas malito, pásame el correo ya mismo por WhatsApp para poderte ya. enviar y ya ahorita te envío eso, pero comienza a sacar la base. ¿El personal o institucional? ¿Qué prefiere? No, no, ya maneja el institucional, para ya pasarte de todo al institucional. Este, ya anda Ujú. construyendo esa base, quiénes son, si es posible. Sería ideal tener número de cédulas para poderlos rastrear de alguna manera. Nombres, actividad puntual que realizan. O sea, comienza a crear una serie de parámetros que nos permitan identificar a los sujetos, ¿no? Ujú. Es jodido poder acceder al tema de volúmenes de ventas y esas cosas, pero si tienes la oportunidad, trata de también crear ese indicador y ponerlo, ¿no? Porque no es lo mismo uno que te venda hasta $100,000 que uno que te venda $1.000.000 al año, ¿no? Son sujetos diferentes y van a tener Claro. realidades diferentes. Entonces, todo eso, al mandar en el análisis de data, todo eso tiene que, se hace la correlación, pueden haber correlaciones y ahí se pueden entender diferentes cosas. Entonces, eso es lo que deberíamos Una hacer. consulta, economista. Sí, Yo, como le comentaba, después de esta semana, la otra me van a dar una semana libre. ya. Entonces la voy a aprovechar para avanzarme. Pero ya arrancaron con las ventas un poquito más fuertes en la bahía. ¿Usted cree que Claro. si tomo esos datos en esta época, me va a dar un dato mentiroso? No, porque estás preguntando sobre el tiempo de la pandemia. Ah, ya. O sea, dile que te cuente la Bueno, verdad. igual Siempre, me puede pasar la información desde ahora, supongo. O sí, o sea, sea, puedes levantar. para Lo esa que, lo que me confusión. da, más que no te digan la verdad, lo que a mí me preocupa es que te vayan a decir, ¿sabes qué? No te puedo atender, Ori, que estoy a full. Eso es lo más probable que te vayan a decir. ¿Ya? No, sí, sí. Entonces, simplemente dile a la gente, cuéntame la verdad de lo que pasó, explícale un poco el tema que estás haciendo. Dile que en algún futuro lo más probable es que esto vaya a repercutir en capacitaciones, te interesa, no te interesa, inclusive hasta levante esa información, ¿no? ¿Qué es lo que le interesaría a ellos para en un futuro poder realizar? Y tú también podrías trabajar ahí como contacto. La idea es hacer este tema de la consultoría. Y ahí hay cualquier cantidad de cosas para hacer. O sea, el tema del coaching financiero, esa gente necesita. Bueno, le adelanto. De lo que he podido averiguar un poco en la bahía, sé que hay algunos grupos que están organizados en cooperativas, ¿Ya? cooperativas de comerciantes, pero la gente de Ecuador, ¿no? Asimismo hay su grupito, por ejemplo, de la gente de esmeraldeños que venden en la zona de la cadena y ellos se limitan hasta cierto sector, ¿ya? Pero, por ejemplo, si usted se va a la Loya Alfaro, por donde pasa la metrovía, usted va a encontrar comerciantes de Guayaquil y comerciantes de Ambato y de Riobamba. Entonces, ellos están como sectorizados ahí dentro de la bahía. Mira, eso es data que no lo tiene cualquiera, ¿no? Entonces, es información que es relevante, de repente mapear eso que tú dices. Eso es un aporte interesantísimo al estudio. Entonces, que tú mapees por zona, ¿no? Y que puedas decir, estos son estos. O sea, yo no lo he leído, he leído muchos temas de investigación por este tema de microempresas, he leído en la zona de la bahía, pero yo no he visto a alguien que muestre mapeado. Ese tema es interesante, ese mapa es chévere para mostrarlo. Ujú. Vamos a ver pues, si lo logro hacer completo, porque de algunos sectores conozco porque me llevo bastante con la gente, sobre todo el sector del Bahía Mall para arriba hasta el Malecón, tengo bastante conocido. Del sector hablemos de atrás de la caja del seguro, hay distribuidores, sobre todo en temas de plásticos, licores, pero ellos sí son un poquito más cerrados. Y en cambio, los comerciantes del sector de la 10 de agosto, por lo general son gente dedicada al tema de telas y toda la vaina, pero ellos son igual cerrados porque son los dueños que no pasan ahí, solamente pasan los empleados
muy poco dan información. O sea, lo que he Ya. podido ahorita avanzar. O es lo que Ya, más o menos he podido eh, darme cuenta en identificar. este tiempo. Ujú. Claro, no, pero es información interesante. Es información interesante. Eso igual puedes, si ya lo tienes, o sea, son ideas que ya tienes, escríbelo. Mi consejo es, ¿se te prende alguna idea así? Escríbelo. Y de ahí luego vemos cómo lo vamos encajando en alguna parte de la tesis. Un periodo no estaría mal, no Sí, estaría sí, mal. o sea, puedes justamente sectorizar eso, ¿no? Es decir, en la bahía las zonas comunes son esta, porque eso te va a servir para la introducción. Eso es un buen elemento para la introducción. Entonces ahí, y cualquier persona que la va a leer y dice, o sea, va a leer eso y va a ver que no es algo común. O sea, porque ese conocimiento no lo tiene cualquiera, sino un agente que esté dentro, para que conozca el sector y que sepa sobre ese sector. Entonces, sí es bueno que lo escribas. Escríbelo desde ya y luego vemos cómo lo emplazamos en algún lado. Ya. Ya. Entonces yo te estoy pasando eso. Pásame el correo y cualquier cosa que vayas haciendo, más bien, o sea, comienza a leer, ya te digo, arma la base de datos. Y si te sale alguna cuestión, coméntamela para inmediatamente trabajar. Anda ya Ya. conversando con ellos el tema de los cheques, anda, oye, ¿cómo te fue con el tema de cheques? ¿A ti te rebotaron? O sea, ¿tú tuviste algún problema? Lo más probable es que la gran mayoría lo haya tenido, porque sí hubo mucha gente que llegó, a mí me tocó atender gente y hubo mucha gente que llegó con este problema de cheques protestados, ¿no? Ya, Tendría que hablar con importadores también, ¿verdad? claro, claro, con ellos puedes hablar. Pero creo que esto más se presenta con los pequeños, porque el informal, bueno, el importador era el que recibía el cheque, ¿no? Y este man era el que ejecutaba, ¿ya? Entonces, puedes preguntarle ahí por qué reaccionaron de esa manera. Entonces él te va a decir, bueno, tengo una economía que no sabía lo que pasaba, la gente se estaba muriendo, ¿ya? Que ese es un temor normal, pues, ¿no? Si me das un cheque, tú me das un cheque, yo sé que estás en el rango que te puedes morir, de una vez lo ejecuto para no quedarme con, ¿ya? ¿Qué problemas le generó? Ya si la gente finalmente honró o no honró o sea, son cosas interesantes que se deben de rescatar. Bueno, Por ejemplo, hubieron, yo ya tengo identificado algo particular, le voy a comentar. Cuando fue el tema de la pandemia, el momento fuerte que fue entre abril, que se cerró prácticamente todo, y mayo, a los importadores y a toda la bahía prácticamente la cerraron totalmente y no podían abrir los locales. Lo que hicieron los importadores, porque a mí me pasaron la información, fue más bien adaptarse a canales, a canales como por ejemplo Telegram, temas de WhatsApp, pero ya desde otro punto de vista, porque antes ellos no hacían eso de pasar información por WhatsApp ni nada de eso. ya, Es más, ellos eran cerrados para dar una fotografía o algo en el mismo local. Y cuando yo fui a ver algún momento mercadería, sobre todo mascarillas, ellos no me tenían en el local, sino que dijeron, váyase a tal sitio, llegaba a ser la persona y me dice, sígame, vamos acá, y me llevaban adentro a la bodega. Y así se manejaba, solamente en redes sociales, hacías el depósito, pagabas el depósito, o solamente de efectivo, pero en sí ellos no querían, en ese momento al menos cheques no. mira, ese tema también escríbelo, porque es un antes y un después, ¿no? Cómo cambió este ecosistema, ¿no? Anteriormente, cómo se llevaban las cosas, y tú lo describes brevemente así. Pero el hecho de estas nuevas necesidades hizo que los agentes se adaptaran a la situación, ¿no? Y Sí, migraran a este tipo de conocimiento. Inclusive, si hay ese comportamiento en cómo mostraban la mercadería, lo más seguro es que en cuestiones financieras ellos también cambiaron. Porque lo más probable es que antes era todo en efectivo, ¿ya? O uh-huh. todo era con cheque, pero ahora lo más seguro es que han de haber habilitado alguna cuenta, deposíteme aquí o transfiérame con esto. Entonces, ese tema es interesante, un antes y un después. Sí, 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 es Eso es verdad. muy interesante. Ya, eso, para que no se te vayan las ideas, escríbelo ya. O sea, si lo hoy día lo tuviste, escríbelo más tarde. Sobre esos dos temas que me comentaste, escríbelos y regístralos. Luego lo metemos en algún lado. De ahí narra la idea que esto es ir escribiendo y luego se va puliendo, se saca lo que no sirve y se deja lo que verdaderamente vale, ¿ya? Pero registra ya eso. Son temas interesantes. Esas dos cosas que mencionaste son temas interesantes. Sí. Entonces así, anda conversando con ellos, mira el tema, mira cómo han mutado, mira cómo han cambiado. El ambiente ahora es diferente, inclusive creo que hasta fue beneficioso para ellos porque ingresaron a otros espacios o no sé si están retornando a como eran antes, porque eso también podría estar ocurriendo, ¿no?
que ya Sí. regresas a lo que eras antes, ya no me interesa estar por canales digitales, sino que me interesa solamente estar por... No, más bien como que se ha fortalecido el tema de los canales digitales para el Ya, tema de, por ejemplo, en el caso de nosotros que somos distribuidores, porque no soy importador, obviamente, que somos distribuidores, pues a mí ya prácticamente la mayoría de la información no tengo que ir al local, todo me lo pasan por redes sociales. Otra cosa que sucedió con un local en particular, no puedo decir que en todos los locales, pero asumo que a alguien también se le prendió el foco haciendo lo mismo. En temas de pandemia, el tema de los trabajadores, ellos comenzaron a trabajar en redes sociales a través de WhatsApp y a coger pedidos para hacer envíos. La única empresa que hizo movimiento durante pandemia, claro, dándole prioridad al tema de la medicina, fue Servientrega. Y a través de ellos empezaron a manejarse temas de pedidos específicamente para provincias. Sobre todo y exclusivamente temas de mascarillas, guantes y pruebas rápidas, que bueno, el tema de pruebas rápidas fue un desastre total porque fue mucha mala información y realmente alguna gente fue simplemente por vivos que intentaban sacar dinero y nada más. mm, Pero así se manejó en ese tiempo. Pero no se puede decir si ese modelo se aplicó para todos los locales, pero al menos el que yo conozco del tema de mascarillas, sí aplicó eso. Y con eso no sacó a gente, pero la gente tenía que estar en el teléfono todo el día buscando hacer ventas porque a través de eso les pagaban a ellos. claro. Pero todo Ujú. eso hay que registrar, eso es interesante. Pero sí, 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 pero acuérdate que no es tanto el tema del negocio, sino que también nosotros, o sea, lo podemos tocar y de ahí derivarnos Cómo se transformó, se adaptó? Más bien es lo que quiero. al tema financiero. O sea, Ya, esto llevó a nuevos requerimientos y entre ellos el hecho de que se manejen cuentas bancarias, el hecho de manejar transferencias, el hecho de que formalice de mejor manera el manejo de una cuenta, tener a los mismos empleados tuvieron que estarle dando seguimiento día a día a la cuenta, viendo cómo cambia, manejar el tema de depósitos con cheques, o sea, eso, y ver qué productos a la final. Puede ser que también, yo no digo, ¿no? Puede ser que los bancos hayan visto algún tipo de, les hayan dado algún tipo de producto para poder cubrir esos nuevos requerimientos que tenía esta gente. No sé, entonces todo esto saldrá de la conversación que vas a tener con la gente, ¿no? Pero documenta todo, todas esas cosas, escríbelas en algún lado, apenas las tengas, escríbelas porque ya los sirven estoy. para poder escribir. Ya. Entonces Ya tienes ahí tengo. bastante material para poder trabajar. Yo Oh, te paso entonces lo que te digo es, sí, sé sí, sí. consciente, tenemos solo 3 meses, hay que meterle candela a esta vaina. O sea, es como que tú ya tienes el esqueleto, porque en realidad el esqueleto va a ser el de la anterior tesis, pero obviamente tú lo vas a ir poniendo más gordito, cambiándole aquí la forma, pero el esqueleto ya lo tienes, pero hay que ir reescribiendo, o sea, no vamos a poner lo mismo, sino que tienes que reescribir. Ahora, puedes tomar de ahí información para citar, que eso sí quiero. Pero en la tesis de tales y tales personas dirigida por, y también me tienes que nombrar a mí, porque obviamente a mí me interesa que me citen en la investigación, se vio esto, ¿no? Y eso te sirve de base para seguir escribiendo, ¿ya? Entonces, igual esto, hay otros escritos también que ellas tienen, citaron ahí, pero también hay otros míos en internet sobre temas de educación financiera. Toma todo eso y comienza a preparar eh, la referencia bibliográfica, ¿no? Ya, Ok. pero igual, lo que te digo es que tienes bastante para comenzar a hacer. Lee con tu compañera para que puedan tener una idea clara de lo que hay que hacer. Ya. Y la data, o sea, levantar bien la data. Identifiquen bien a quienes van a encuestar. Es complicado hacer este levantamiento de información, pero creo que tú tienes el hecho de conocer a la gente y la proximidad va a simplificar. O sea, si no, en la anterior tesis para nosotros fue complicado hacerlo con 30 personas. Con 30 fue jodidísimo, porque no querían dar información. Mi expectativa es que acá haya una mayor apertura, porque se preguntan en cierta medida ciertos datos sensibles, como número de cédula, niveles de endeudamiento que tienen, si tienen tarjetas de crédito, de ahorro, cuentas de ahorro. Entonces, la gente a veces reacia a decirte esa información, ¿no? Entonces, el hecho por eso digo, el hecho de que tú tengas cercanía puede ser que aperture un poco más y tengamos un escenario más positivo en el levantamiento de los datos. Ya, entonces te paso eso para que lo vayas revisando. Sí, sí, ¿Ya? está bien. Ah, ya, última pregunta, antes que se Sí. me vaya. El tema, la encuesta se me dice que ya está lista.
Hay que datos, pulirla, hay que trabajarla, porque hay que adaptarla acá. esos datos Acuérdate que están enfocados de manera cuantitativa o cualitativa. ¿Qué es lo que voy a sacar cual por y ahí? cuantitativa. Cual y Ambos. cuantitativa, sí. Similar a la de vinculación, será más o menos. ¿Qué es vinculación? Yo manejé, a ver, no sé si le comentó el ingeniero Montesel, pero cuando fue la vinculación O sea, hace este 2018, tema tiene que ver con las investigaciones de Montecel. En realidad esto aporta a un proyecto FCI que está haciendo Montecel. allá. O sea, yo Bueno, soy parte de ese proyecto. bueno, tuve la oportunidad de estar a cargo en Fundación Huancavilca de dos grupos, de química y de agente de administración, de dos grupos. Y con ellos trabajábamos con una base de datos para análisis de datos ya grupal de todos los grupos a uno general. Por eso preguntaba si, o sea, sí le entiendo cómo analizar el cuantitativo y cualitativo. Me preguntaba si es que se va a manejar similar a esto para ya. Sí, es muy similar, es muy similar. Lo que te digo es que la encuesta de acá estaba dirigida a, ¿cómo se llama estos? A tiendas de barrio. ¿Ya? Entonces Ya, acá hay que adaptar. Obviamente las preguntas están enfocadas al tema de tienda de barrio. Por eso es importante que leas y replanteemos la pregunta y enfocarlas al tema de microempresarios. estos microempresarios, ¿no? Que en realidad los acá son micro también, sino que se dedican acá puntualmente a tienda de bar. Pero, por ejemplo, a ellos les preguntábamos las dimensiones de su local, Ya, y preguntábamos si el negocio estaba en el mismo lugar que la casa, ¿ya? claro. Que era común en una tienda de barrio, ¿no? Entonces, la gente que tiene su casa lo que hace es aperturar un espacio y ahí tiene su tienda. Pero no, y eso se vio, ¿no? No era necesariamente que alquilaban un pedacito para poner la tienda, sino que era donde vivían, donde aperturaban la tienda. Entonces, eso es una particularidad de este tipo de negocio. Que acá no va a tener sentido esa pregunta porque son locales Sí, apartados. Entonces, hay que reformular y ajustarlo a la realidad de eso. Entonces, por eso sí quisiera que lo leas y en ya. función de lo que ya vas viendo, tú me vas diciendo, mira, aquí podemos cambiar, esto podemos modificar. Incluso yo también ya al comenzar a tomar información tuya y poder ir conociendo la realidad, replanteo ciertas cosas y modificamos acá. ¿Ya? Ok, está Entonces bien. eso, ya. Entonces te voy a pasar eso para que vayan leyendo. Pásame el correo, porfa, y estamos en contacto. Sí, sí, sí. En ese momento me envió el video también, economista. Ya, ok, perfecto. Ya te paso Ya, ahorita. Ya, ya listo, pasa bien, economista. cuídate. Gracias. Un abrazo, chao, chao. Hasta luego.